Hola, ¿qué tal? Estoy comenzando con este tipo de videos de análisis de circuitos eléctricos desde cero. Voy a realizar el análisis de muchos ejercicios, desde los más básicos, como por ejemplo con ley de Ohm, hasta algunos más avanzados. Por ejemplo, el tema de fasores, los circuitos RC, etcétera. Voy a comenzar. Aquí tenemos uno de los componentes más básicos con su respectivo símbolo. Aquí tenemos una pila. No me están pagando ningún patrocinio ni nada por esta marca, no estoy promocionando la marca, aclaro. Tenemos esta pila. Esta pila lo que hace, pues creo que todos hemos visto una pila, la hemos utilizado, ya sea para el control de la tele, para la radio, juguetes, etcétera. Pues las pilas lo que hacen es que nos proporcionan un voltaje. ¿Qué es el voltaje? Bueno, muchas veces se suele confundir el voltaje con la corriente eléctrica, lo cual son cosas diferentes. Ahorita les voy a explicar la diferencia. Lo voy a explicar de una manera muy breve. Entonces, esta es una pila. Nos va a proporcionar un voltaje. No solamente las pilas, también los generadores, pero ese es otro tema. También lo voy a ver en este cursito. Aquí tenemos otro componente que los vamos a encontrar en todos nuestros circuitos. Por ejemplo, si ustedes abren una computadora, si ustedes abren una radio, si ustedes abren cualquier componente electrónico, van a encontrar de estas resistencias, van a encontrar resistencias. Entonces, hay de este tipo y hay resistencias de otro tipo que son resistencias eh, más chiquititas. Bueno, eso lo voy a explicar después, no quiero meterme en otro tema. Entonces, aquí tenemos una resistencia eléctrica y vemos que tiene unas líneas de colores. Cada resistencia, dependiendo su valor, va a tener diferentes colores. O sea, los colores nos dicen, es ¿cómo se le llama? Un código de colores que nos va a decir cuál es el valor de esa resistencia. Luego les explico cómo podemos obtener el valor de esa resistencia con el código de colores. Esta es una resistencia y pues nos sirven para nosotros poder ajustar la corriente necesaria en el circuito. Ahorita les explico también esa parte. Y aquí tenemos cables que todos lo conocemos. Ahora el símbolo. El símbolo de la pila es este. Vemos que tiene un positivo y un negativo. ¿A qué se refiere con el positivo y el negativo? También lo voy a explicar ahorita. Tiene que ver con la diferencia potencial. Y aquí tenemos el símbolo de una batería. Entonces, el símbolo de la resistencia puede ser dos. Este que está aquí, que es un rectángulo, y este que está aquí, que es como un zigzag. Y el símbolo de un cable es este, ya sea horizontal o vertical. Entonces, eh, esos son los símbolos más básicos. Aquí tenemos un circuito súper básico, es una pila. Tenemos una resistencia. Vemos que el positivo, este ya sabemos que es el símbolo del cable, entonces el positivo mediante un cable lo estamos enviando, bueno, aunque aquí esta no es la simbología, ¿no? El positivo mediante un cable lo estamos conectando a una patita de la resistencia. Vemos que la resistencia tiene dos patitas. Y la otra patita de la resistencia lo estamos poniendo, este que está aquí es un LED, es un diodo emisor de luz. Al circular corriente eléctrica por ellos, emiten luz. Aquí me está mostrando una luz roja. Entonces, esta pata de la resistencia está conectada a una patita de este LED y la otra patita de LED mediante un cable lo estamos enviando al negativo. Es un circuito cerrado, es un circuito en serie. Luego les explico la diferencia entre en serie y en paralelo. Entonces, la corriente eléctrica, aquí les quiero aclarar que, como les dije, es diferente la corriente y el voltaje que están asociados, si hay voltaje y corriente, ¿no? Eh, ¿Qué es el voltaje y qué es la corriente? Pues la corriente pues no es nada más que el flujo de electrones por el circuito. Los electrones son cargas negativas y son los responsables directos del fenómeno de la electricidad, ¿sí? Entonces, la corriente es un flujo de electrones por el circuito, así como podemos ver aquí. Vamos a suponer que esto es un cable. Entonces, por aquí vemos cargas negativas, son los electrones, pues van circulando electrones. Claro que no son tan poquitos electrones, son millones de electrones los que circulan en un circuito, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esos son millones. Entonces, son súper pequeñitos, con decirles que el átomo, que es una cantidad, bueno, no una cantidad, es un elemento, el átomo muy, muy, muy pequeño, pues el átomo contiene electrones, ¿sí? Entonces, por este cable están circulando electrones, esa es la corriente, ¿sí?
¿El voltaje qué es? El voltaje, bueno, esos electrones pues necesitan una fuerza de empuje, un impulso. Pues ese es el voltaje. El voltaje se refiere a la fuerza con la cual los electrones son empujados por el circuito. Entonces, a mayor voltaje, pues mayor va a ser la intensidad de esa corriente. ¿Sí? Entonces, si el voltaje es menor, pues va a ser menor la intensidad de corriente. Entonces, quedamos. Diferencia. Corriente es el flujo de electrones por el circuito. Voltaje es la fuerza con la cual esos electrones se mueven en el circuito. ¿Sí? Es como una manguera. El agua, vamos a suponer que es la corriente eléctrica, pero esa agua por la manguera necesita un empuje, vamos a suponer pues una bomba. La bomba es la que empuja ese líquido. Ahora, mm, aquí tenemos estos, vamos a suponer que estos son cables. Entonces vemos que el del centro es más ancho, este es más o menos como la tercera parte de este, y este es como la tercera parte de esta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Pues que a mayor ancho del cable, o sea, entre mayor sea el diámetro del cable, menos dificultad van a tener los electrones para circular por ese cable. Aquí los electrones no batallarían para circular. Aquí sí batallarían bastante porque es muy angosto. Y aquí pues más o menos para circular. Supongan ustedes una manguera súper delgada, pues va a tener menos flujo de agua, ¿no? Flujo de líquido en el tiempo. Pero entre más gruesa sea esa manguera, pues más rápido se va a llenar su tanque de agua, no sé lo que tengan, su pila de agua. Entonces, ahora, aquí pues tenemos la resistencia. Vamos a poner, este es un cable, este es otro cable. Los electrones van por el cable sin ningún problema, aunque pues, los cables están conformados por cobre principalmente, ¿no? O sea, los cables. ¿Por qué por cobre? Pues es un metal y los metales son los conductores eléctricos. No va a circular pues la misma cantidad de corriente por un plástico que es casi muy, 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 muy poca. O sea, casi nada. O sea, los plásticos, todo eso son aislantes. Entonces, los metales son los buenos conductores de electricidad, ¿sí? Entonces, al pasar, van los electrones por el cable pues está hecho de cobre y está cubierto de un aislante. Aquí podemos ver, ¿dónde está? Es cobre, este es el cobre y este es el aislante, ¿sí? Porque si lo tocamos directamente, pues nos va a dar toques. Para eso es el aislante. Entonces, este es un cable, este es otro cable. Entonces, los electrones van por este cable sin tanta dificultad, aunque siempre los metales, aunque son buenos conductores, ofrecen resistencia eléctrica también, pero muy poco, muy pequeña, ¿no? Ningún material es perfecto. Entonces, van los electrones, pero en el momento que se encuentran con esta resistencia eléctrica, o sea, esta es la resistencia física, pues es como si van los electrones así por este cable ancho y de repente se encuentran con un cable más chiquitito, menos ancho, muy angosto. Entonces, ¿qué va a pasar con esos electrones? Se van a ralentizar. O sea, si los electrones iban con buen voltaje, buena fuerza de empuje, al momento de circular por esta resistencia, vean que es como un zigzag, se van a ralentizar. Entonces va a ser menor la intensidad de corriente, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que va a suceder. Luego les voy a explicar lo que es la caída de tensión, que tiene que ver con lo que estoy hablando ahorita. A mayor valor de la resistencia, porque las resistencias hay de diferentes valores, hay resistencias, las resistencias se miden en ohmios. Entonces, entre más grande sea el valor, pues más dificultad van a hacer que circule la corriente. Entonces, a mayor valor de resistencia, más se van a ralentizar los electrones, menor va a ser la intensidad de corriente. Aquí tenemos esto, que es que el voltaje pues es diferencia de potencial eléctrico. Rápidamente se los digo, la naturaleza busca el equilibrio, entonces aquí podemos ver, vamos a suponer que esto es un ejemplo hidráulico, ¿no? Pero vamos a compararlo con un circuito eléctrico. Vamos a suponer que estos son los electrones, estos son los electrones en el punto A y este también. Vemos que en el punto A hay mayor cantidad de electrones y en el punto B muy pocos electrones. Como el punto A tiene muchos más electrones, pues está cargado negativamente. Ese sería el negativo. Pero recordar que se toma el sentido convencional de la corriente, ¿sí?
como si los electrones salieran por el polo positivo. Es un convenio que se hizo hace muchos años. Entonces, vemos que este tiene mayor cantidad de electrones y este tiene menor cantidad de electrones. Como la naturaleza busca el equilibrio, pues esos electrones, como aquí faltan electrones, pues estos electrones van a circular de izquierda a derecha. Vemos aquí que se enciende esta lámpara. Pues van a circular de izquierda a derecha, ¿sí? No sé si se distingue aquí en la imagen. Entonces van a circular de izquierda a derecha. Entonces, ¿por qué circulan de esta manera? Los electrones circulan desde el punto A hacia el punto B, hacia B. Porque pues aquí hay un exceso de electrones y acá hay una carencia. Entonces la naturaleza busca el equilibrio. En el momento en que el punto A y el punto B tengan la misma cantidad de electrones, va a parar este flujo de electrones. O sea que mientras hay una diferencia de potencial, o sea que en un punto haya más electrones que el otro, considerablemente pues va a haber un flujo de electrones porque la naturaleza va a estar buscando el equilibrio. Lo que hacen las pilas es que las pilas tienen reacciones químicas, esas que compramos, y pues esas que le ponemos a las como juguetes, todo eso, ¿no? Eh, que les decía que suceden reacciones químicas, entonces esas reacciones químicas están pues desequilibrando, ¿cómo les digo? Haciendo que en un punto se concentren más electrones, en el otro punto menos electrones. Donde haya más electrones va a estar cargado negativamente y donde haya menos electrones va a estar cargado positivamente, ¿sí? Entonces, eh, si vemos aquí, esto es una pila, ¿no? El positivo y tenemos el negativo. El negativo pues es el que tiene exceso de electrones y el positivo carencia de electrones. Pero como les digo, se toma el sentido convencional de la corriente. Vemos que la corriente se toma como si saliera por el polo positivo, aunque en realidad no es así, pero surgen los mismos efectos. Para cálculos es lo mismo. Así que así lo vamos a considerar. Entonces, esto es todo. Es algo muy básico para continuar con los siguientes temas. Chao.